adoptado varios de ellos en sus participaciones públicas un discurso que suena defensivo, incluso defensivo del status quo, de sus sueldos, de sus privilegios, etcétera, y un discurso sobre todo que ha sido poco autocrítico. Esto creo que obedece, al menos en parte, a que la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, pues ha terminado por contaminar la discusión y ha cerrado la posibilidad de que exista una, digamos, una deliberación racional sobre los problemas que existen, profundos problemas que existen en el Poder Judicial en México. Ciertamente el Poder Judicial necesita una reforma, insisto, y es necesario además democratizarlo. Sin embargo, eso no solo ni necesariamente pasa por elegir a los juzgadores a través de concursos de popularidad. La necesaria democratización del Poder Judicial tiene que ver con, digamos, con que los propios jueces den la cara, se sientan obligados a explicar sus actos en el idioma de la gente, no solo a través de sus sentencias, como suelen hacerlo o decirlo, e incluso que el propio Consejo de la Judicatura sea una institución realmente transparente y que rinda cuentas a la sociedad. Creo yo que si una virtud ha tenido la iniciativa presidencial, que en el fondo es una gran provocación, por lo menos en los términos en que está planteada, es haber forzado a jueces y magistrados a salir un poco de la comunidad de su aislamiento para, digamos, mostrarse en público, hacer una defensa de su profesión y decir un poco, pues, qué es lo que piensan. Y yo creo que democratizar el poder judicial tiene que ver con eso, de hecho. Pasa por porque los jueces, digamos, tengan que salir públicamente a hablar. Pasa por incrementar también el número de jueces, hay que decir, porque el déficit en México es grande en el número de jueces comparado con otros países. Eh, Pasa porque estos actúen con mucha más sensibilidad social. Por ejemplo, que no difieran constantemente las audiencias con cualquier pretexto, e incluso que los juicios dejen de eternizarse como ha ocurrido. Democratizar el Poder Judicial tiene que ver primordialmente con garantizar un acceso efectivo a la justicia para todas las personas en un país donde sabemos que la justicia le sirve mucho más a los ricos que a los pobres. De hecho, a los pobres no les sirve. Pasa por mejorar eh, la justicia local, que es la que afecta más directamente a los ciudadanos y que es la que peor está, y es un tema que no está contemplado en la iniciativa presidencial. Al centralizar la reforma, es mi opinión, en la elección popular o enfatizar eso como el tema central en la elección popular de jueces y magistrados, que es una elección compleja y difícil de lograr, yo diría incluso inoperante, como lo señalan en privado incluso integrantes de la propia 4T, hay que decirlo. Yo he hablado con varios que tienen dudas. Estamos perdiendo la oportunidad, creo yo, al centrar la discusión en eso de la elección popular, estamos perdiendo la oportunidad de poner sobre la mesa las verdaderas razones por las cuales nuestro sistema de justicia ni es justo ni funciona, ni le funciona a la gente. Yo creo que tendríamos que estar discutiendo otras cosas que son muy relevantes, quizás hasta más relevantes que los mecanismos de elección. Por ejemplo, cómo lograr que la carrera judicial sea una realidad, que el nombramiento de jueces y magistrados efectivamente resulte del mérito, del conocimiento, etcétera, etcétera, y que no se pueda acceder, por ejemplo, sin haber rendido los exámenes, simplemente por un nombramiento o por un padrinazgo político, e incluso
que no ocurra que se vendan los exámenes y se compren como ha ocurrido y como se ha denunciado en distintas ocasiones. Tendríamos que estar discutiendo también otros temas, como por ejemplo regular el sistema de adscripciones y readscripciones y evitar que se utilicen como un mecanismo para premiar y castigar a los jueces a partir de criterios políticos o peor aún, de negocios inconfesables. Ciertamente, y también creo que eso es relevante, la corrupción es un enorme problema en el Poder Judicial. Probablemente sea el poder en el que más corrupción hay de los tres porque es el más opaco. Sin embargo, creo yo que afirmar que la mayor parte de los jueces son corruptos, tal vez no es un diagnóstico equivocado. De hecho, el negocio de la justicia en México, como yo le llamo, no necesita que todos los jueces sean corruptos para funcionar. Basta con controlar, digamos, el sistema de turnos y asignar los casos a cierto tipo de jueces con quienes ya se sabe que hay un arreglo corrupto, con los que se puede llegar a un arreglo monetario para comparar una sentencia, para que la corrupción funcione, digamos, tenga su aceite. Entonces, por eso me parece que debiéramos estar discutiendo, por ejemplo, cómo es el sistema de turnos, cómo es que se turnan los casos y a qué jueces, porque eso es algo que nunca discutimos y en teoría se supone que es se hace de forma aleatoria, cuando en la realidad sabemos que a ese sistema se le mete mano todo el tiempo. Entonces, creo yo que estos y muchos otros problemas del Poder Judicial no pasan necesariamente por el imperativo de elegir a los juzgadores por voto directo. De hecho, se haga o no por voto directo, esos problemas, por ejemplo, que acabo yo de mencionar, seguirían existiendo. Entonces, pues yo lanzo una pregunta retórica para terminar mi artículo, que es, ¿acaso no sería más sensato invertir la ecuación para discutir primero cuáles son los temas centrales de los problemas del Poder Judicial y, digamos, ver en cuáles pudiera haber mayor acuerdo y dejar al final el tema de los mecanismos de elección? Pues yo creo que sí, honestamente. Lamentablemente, la discusión se ha centrado en un punto donde está entrampada y donde creo yo que no estamos discutiendo los problemas de fondo, los más importantes y los que resultan centrales. Entonces, pues les dejo mi opinión. Síganme en el canal de Hernán, en mi cuenta de Twitter, @Hernán Gómez B, en Facebook, en mi página, en mi fanpage. Me pueden seguir también en La Octava, Radio Centro, lunes y miércoles, 6:45 p.m., en La Visita Incómoda, por el canal del Congreso y desde luego en MBS Radio con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala los miércoles a las 8:30 de la mañana. Pues gracias y mándenme sus comentarios que siempre los veo y escucho con mucho interés. Saludos.